El líder debe amar, no usar, amar a la gente. El líder asume el papel de siervo o de servir. Él se siente seguro de sí mismo lo suficiente para servir a los demás. ¿Sabía usted por qué Jesús le lavó los pies a los discípulos? Número uno, porque estaba seguro de él mismo. Un líder con problemas emocionales, psíquico-emocionales, le cuesta humillarse y servir a otros. Un líder con problemas psíquico-emocionales solo quiere que le sirvan, porque él está inseguro de él o de ella misma. Jesús no tenía ese problema. Por eso Jesús se humilló, le lavó los pies a sus discípulos. Número uno, porque él estaba seguro de sí mismo. Número dos, porque los amaba, por amor a ellos. Por amor a ellos les está dando una lección de la humildad. Recuerda que Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. El liderazgo bíblico es de servir y servir por amor. Por amor a Dios hacemos lo que hacemos. O sea, yo sirvo no por lo que sé, yo sirvo no por mis habilidades, yo sirvo no por mi carisma, yo sirvo por lo que soy. Yo soy, por lo tanto, yo hago. Yo soy hijo de Dios, yo soy redimido con la sangre del Cordero. Por lo tanto, porque soy salvo, porque soy redimido, porque soy agradecido, por eso sirvo. ¿Sí? Cuando nosotros, como dice, entendemos esto, las cosas cambian. Su actitud al servir cambia. Su forma de servir cambia. Usted se esmera más porque lo hacemos para el jefe. Lo hacemos para el Señor. No para el hermano, no para el pastor, no por la hermana, sino para el Señor. ¿Sí? Entonces, el corazón del líder ama. Número 3, desarrollar las manos de un líder. Un líder ayuda a la gente. El desarrollar las manos de un líder, las manos están para ayudar, no para golpear, para ayudar, para ser auxilio, ¿sí? Para ser un complemento. El líder busca los recursos para ayudar a otros sin buscar intereses personal. Esa es la palabra en inglés altruistic. Altruistic quiere decir servir sin interés personal, buscando siempre el beneficio de otros. Altruista. El ministerio y el servicio altruista es la actitud que debe tomar el líder, siempre haciendo el bien para otros sin ningún interés personal en mente. Yo le voy a dar al hermano porque yo sé que el hermano, si yo le ayudo, me va a dar. Entonces ya tenemos un motivo personal. Ya no es por amor al hermano, sino porque yo le quiero sacar algo al hermano. ¿Sí me explico? Y Dios juzga nuestros motivos. Dios está viendo tu corazón, el motivo. ¿Por qué haces tú lo que haces? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus motivos internos? ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos escudriña, mis amados hermanos, y Él conoce exactamente lo que hay en nuestros corazones. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Cuál es tu motivo? Número 4. Líderes efectivos tienen
y desarrollan carácter. La integridad te da credibilidad que la gente busca cuando están rodeados de corrupción. El líder debe de ser un hombre o una mujer de carácter, y el carácter de Cristo, lo cual es un carácter que se desarrolla en integridad. Y hoy en día, mis amados hermanos, ¿cómo carecemos de integridad en el cristianismo? Hoy en día hay tanta corrupción aún dentro de las congregaciones, aún dentro del liderazgo en las iglesias. Nuestros motivos son personales, ya no son altruistas. Nuestro motivo ya no es cómo vamos a honrar y glorificar a Dios, y no vamos, cómo me beneficio yo, cómo nos vamos a beneficiar nosotros. Y eso ya es corrupción. Ya está corrompido ese concepto, esa actitud, ese motivo. Dice Pablo, nada hagáis por vanagloria. Nada hagáis para ver tus beneficios personales. Entonces, el reino de Dios no se trata de beneficios personales. Este es el reino de Dios. ¿Sí? No es el reino mío o reino suyo, es el reino de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que cuidar de que lo que hacemos, lo hacemos con el fin de honrar y glorificarlo a Él. No cómo yo voy a beneficiar y cómo van a beneficiar ustedes, sino cómo vamos a hacer para que Él reciba la gloria cuando alcancemos a los perdidos. El enfoque siempre debe ser hacia los de afuera. Hacia los de afuera. ¿Cómo vamos a alcanzar a los perdidos? ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar a los perdidos y dar su vida en rescate por todos. Derramar su sangre, sacrificio en la cruz. De ahí viene la palabra pasión, que viene del lenguaje latín, que es la palabra pesere, que significa sufrir por. Nosotros debemos ser movidos por la pasión de Cristo y estar dispuestos a pagar el precio para beneficio de otros. Amén. Entonces, terminando, le digo esto: la gente que tú honras, oye bien, la gente que tú honras se acercarán a ti y tendrás acceso a ellos. La gente de quien tienes acceso, tú podrás tomar de sus dones, sus habilidades, sus recursos y su amistad. La gente que tú deshonras se alejará de ti. Óyeme bien, la gente que tú deshonras se alejará de ti. La gente que se aleja de ti, tú no tendrás acceso a sus dones, sus habilidades, recursos y amistad. ¿Sabe usted que cuando Jesús entró a Nazaret, se acuerda que Jesús entró a su pueblo y no pudo hacer milagros ahí? Porque la honra, oiga bien, la honra está basada en un valor percibido. La honra está basada en un valor percibido. ¿Qué quiero decir con esto? Según yo percibo el valor de esta persona, o voy a honrar o voy a deshonrar, según yo, mi percepción de él o de ella. La honra está basada en percepción de la persona. It's a perceived value. Es un valor de percepción. Según yo valoro, según yo veo, yo valoro, yo juzgo, ¿sí? Yo determino, llego en conclusiones, buenas o malas, pero llego en conclusiones. Y basado en esa conclusión, doy el valor. Y según el valor, es la honra. Cuando la gente miró a Jesús que entraba, ¿qué fue lo que la gente decía? Es el hijo de carpintero, es el hijo de José. ¿Cómo no dijeron? Es el Mesías. Ahí viene el Hijo de Dios. Ahí viene el que nos puede liberar. Ahí viene el que nos va a hacer milagros, el que va a sanar a mi tía, el que va a sanar a mi mamá.
No, ese es Jesús, el hijo del carpintero. Perceived value. Valor percibido. Les falló. Y porque no pudieron ver a Jesús con lo que, o como debieron de verlo, no tuvieron acceso a todo lo que Jesús traía, a todos los recursos que Jesús les venía a ofrecer. Ellos perdieron la oportunidad. ¿Y qué hizo Jesús? Se alejó de ellos. Y ellos perdieron la oportunidad. Honra es tan valiosa, y desafortunadamente hoy en día nosotros hemos perdido la cultura de honra en la iglesia, en el reino de Dios, en el cristianismo, universalmente hablando. Entonces nosotros tenemos que tomar esto muy en serio y ver cómo yo voy a cambiar esto. Yo no puedo cambiar a todos, yo no puedo cambiar a nadie, pero yo me puedo cambiar yo solo. Yo puedo cambiar, ¿sí? Yo no puedo cambiar a nadie, ni tampoco usted puede cambiar a nadie, pero yo puedo influenciar, ¿sí? Yo puedo influenciar, no te puedo cambiar. Si el cambio es personal, yo tengo que querer cambiar. ¿Sí me explico? Exactamente. Sí, es que lo que sucede, hermano, exactamente lo que está diciendo. Nosotros solamente vemos lo exterior y juzgamos según vemos lo exterior. Dios ve lo interior, y cada persona es de mucho valor. O sea, ¿qué precio le vamos a poner a una alma? ¿Qué precio se le puede poner? ¿Qué valor se le puede poner a una alma? Si Cristo murió por él o por ella, por más perdido que esté. Pero nosotros solamente vemos la condición del pecado en la cual se encuentra y hacemos juicios basados en eso. Y no vemos más allá de lo que vemos en lo superficial. Como cristianos tenemos que tener la mentalidad de Jesucristo y ver más allá de los errores, más allá de la ropa sucia, más allá del olor que traen, más allá de la falta de educación. Tenemos que ver más allá de esto, ¿sí? Uno nunca sabe cómo Dios va a usar a esa persona si esa persona es alcanzada. O sea, no sabemos del plan de Dios para él o para ella. Tenemos que aprender a no juzgar a la vista, lo cual es lo que hacemos, ¿sí? Desafortunadamente este mundo nos ha condicionado a solamente enfocarnos en lo negativo, ¿sí? Nosotros nos cuesta ver lo bueno que hace otro, pero lo malo pronto lo señalamos. ¿Cierto o no es cierto? Como el que pinta la pared, ¿verdad? Blanca, y lo único que ve es la mosca parada ahí. Sí, la mancha. Sí. También lo que sucedió con los hermanos de Cristo, ¿verdad? Ajá. Su percepción de él era equivocada. Sí. Incluso el problema aún de los judíos a hoy, su percepción del Mesías, ¿sí? Entonces el valor que tú le aplicas a la persona determina la honra que tú das. Como líder, yo tengo que aprender a honrar a todos los que Dios me pone a mi alrededor, ¿sí? Porque a cada uno de ellos, Él pagó el precio por ellos. Yo tengo que respetar lo ajeno, porque son almas de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre el liderazgo bíblico.
Vamos a leer todos el valor fundamental. ¿Cómo dice aquí? Dios busca. Ok. Todos juntos. ¿Listos, hermanos? Hay que despertar. A las 3, ¿sí? 3. Se da cuenta el plan divino de Dios, pero mire, aquí está una palabra clave, lo cual a veces nosotros tenemos la tendencia de leer las letras, mas no entendemos las palabras, ¿sí? Esta palabra es clave. Quienes estén bíblicamente comprometidos. Lo que pasa es que nos comprometemos, pero a nuestra manera, ¿sí? Nos comprometemos, pero conforme yo pienso, conforme a mí me guste, ¿sí? Ya no estamos bíblicamente comprometidos, estamos comprometidos a mis gustos, ¿sí? O de acuerdo a mí. Si nos comprometemos bíblicamente, hermanos, nosotros haríamos las cosas muy diferente. Dejaríamos tradiciones, lo cual no están produciendo el plan divino y el deseo de Dios. Pero porque no estamos bíblicamente comprometidos, tal vez estamos más comprometidos con tradiciones que con la Biblia. Yo no dije eso, Entonces, bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas, movilizar al cuerpo de Cristo, vencer obstáculos, lo cual todos los tenemos, a fin de alcanzar, ¿qué cosa? Naciones para Cristo. O sea, todo lo que hacemos en la iglesia, en las congregaciones, es con el fin de alcanzar a los de afuera. Ya se me pusieron muy serios. Cuando el equipo pierde el campeonato, ¿quién pierde el empleo? ¿Por qué? Si la iglesia se está muriendo, ¿quién pierde el trabajo? Si la iglesia empieza en declive, ya lleva años así. Si fuera un equipo de fútbol, fuera. Que no sale más. ¿Qué es el oficio del técnico o del coach? Bueno, hablando del deporte. Sí. Ok, ser estratégico, establecer estrategias, ¿qué más? Ofensivos, ok, ¿qué más? El trabajo, la responsabilidad del técnico, del coach. Motivar. ¿Qué más? Dirigir. ¿Qué más? ¿Ok? Mire, el técnico, disculpe hermano, ¿cómo? Sí, mire, es que el técnico primero, antes de que introduzca todo su programa, primero tiene que conocer con quién está trabajando. Primero, tiene que conocer a los jugadores. Porque cada uno de ellos tiene habilidades distintas. Entonces, cada uno de ellos va a tener una posición de acuerdo a sus habilidades. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, basado en las habilidades de tal persona, tal jugador,
entonces empieza a aplicar las técnicas para esa posición. Empieza a aplicar las técnicas para esta otra posición. Porque cada posición tiene sus propias técnicas. ¿Sí me explico? Entonces, como pastor, yo tengo que conocer a mi gente. Y tengo que conocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus dones, para empezar a desarrollar a cada persona conforme sus dones, conforme los dones que Dios le ha dado. El problema muchas veces en la iglesia, que nosotros tenemos a gente en posiciones que están fuera de sus dones. Y por eso la gente se frustra, porque están ocupando un lugar que no le corresponde. Pero porque votaron por él o votaron por ella, ¿sí? No vimos si ese es el don del hermano, si ese es el don de la hermana. Nada más porque hay un vacante, hay una necesidad y hay que suplir las necesidades. Entonces trabajamos en base de necesidad. No trabajamos en base de programa y con plan, con estrategia. ¿Sí? Por eso muchas veces la iglesia se convierte irrelevante a la comunidad. Porque empezamos simplemente a sobrevivir, ¿sí? Y dejamos, y se nos olvida el por qué estamos aquí y quién es nuestra audiencia. Y la iglesia se convierte en un club social. Ya no es la iglesia que trae transformación y cambios a la comunidad. Ahora nos convertimos en un club social porque perdemos la visión, perdemos el enfoque. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El objetivo de esta enseñanza es enseñar la importancia crítica del liderazgo para el avance del reino de Dios, entender y aplicar el triángulo del liderazgo bíblico para que cada líder alcance su pleno potencial. Isaac Lem dijo: Dios cambia el curso de la historia escogiendo hombres y mujeres que actúen a favor suyo, que actúen a favor de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, vamos a ver la historia de Abraham. Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande. Y usted conoce la historia de Abraham. Después vemos la historia de Moisés. Yo te envío para sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y usted se acuerda que Moisés le puso muchos peros a Dios. Pero Dios tenía respuesta para cada uno de ellos. Cuando Dios te llame, no importa cuántos peros tú le pongas, Dios tiene una respuesta para cada una de ellas. Vemos la historia de David. Yo te unjo como rey sobre Israel. Es interesante cuando David toma el reinado. En el reinado de Saúl nadie mataba gigantes, pero cuando David se convierte en rey, los que lo siguieron a él también se convirtieron matones de gigantes. ¿Por qué? Porque la gente sigue al líder. Si el líder no es atrevido, si el líder no se atreve, si el líder no le hace frente a los gigantes, tampoco la gente que viene con él. Pero si el líder está confiado en Dios, si el líder es visionario, si el líder se atreve a hacer cosas fuera de lo común, ellos también van a aprender a hacer lo mismo. Si no es la historia. Se da cuenta que en el tiempo del reinado de David hubo otros que también mataron a gigantes, pero antes de ello nadie se atrevía, porque el rey de ellos tampoco se atrevía.
Dice la Biblia, según es el sacerdote, será el pueblo. Según es el sacerdote, será el pueblo. Por eso dice el proverbista, sin visión el pueblo perece. Y yo digo, sin visión no solamente perece, pero se convierte perezoso. Perezoso, ¿sí? Nadie quiere hacer nada, estamos muy confortables. Vemos la historia de Esther. Yo te usaré para proteger a mi pueblo. Y Dios escogió a esta mujer en un tiempo muy apropiado para beneficio del pueblo de Israel. Vamos a ver definiciones del liderazgo. Si yo le preguntaría a usted cómo usted defina liderazgo, ¿qué diría usted? ¿Quién de ustedes me puede dar una definición de liderazgo? En su propia opinión, ¿qué es liderazgo para usted? Uno a la vez, no se montonen todos. ¿Guiar a los demás? Ok, ¿alguien más? Ok, ¿alguien más? ¿Qué es liderazgo? Ok, ¿alguien más? Enseñar a otros, cambiar a los demás, ser ejemplo. Vamos a ver algunas de las definiciones. Según J. Oswald Sanders, dice, liderazgo es influencia. Y la realidad es que el liderazgo es influencia. Punto, se acabó. La posición o el título no te hacen líder. El líder es aquel que tiene la habilidad de hacer que la gente lo quieran seguir, que tenga la influencia sobre la gente y la gente lo sigue, o la gente la sigue. Ese es el líder, no el que tiene el título, no el que tiene la posición, sino aquel que la gente está dispuesta a seguir. ¿Por qué? Porque es influencia. En inglés dijo John Maxwell, help me to interpret in Spanish. Dijo John Maxwell en inglés, if you think you're a leader and nobody is following you, you're simply going for a walk. If you think you're a leader but nobody is following you, you're simply going for a walk. Si piensas que eres líder, mas nadie te viene siguiendo, simplemente vas caminando o vas por las emociones, porque a un líder la gente lo sigue. No viene solo, la gente lo sigue al líder. ¿Sí me explico? Bob Beale dice esto: liderazgo es saber qué hacer después. Liderazgo es saber por qué eso es importante. O sea, yo tengo que poder explicar a la gente por qué lo que yo quiero que hagamos es importante de hacer. Liderazgo es saber cómo conseguir los recursos apropiados para suplir la necesidad. Esa es la responsabilidad del líder. Del líder. ¿Sí? Ahora, si es sabio ese líder se va a rodear de personas que tengan esas influencias y esas conexiones, o contactos, o recursos. Un líder sabio sabe rodearse de gente que tiene habilidades mejores que la de él. Pero para eso tiene que ser un líder seguro de sí mismo. Dicen de Henry Ford, que le pregunta cuando su empresa estaba creciendo, le pregunta a su gerente: tenemos
trabajadores en este nivel que son muy inteligentes y muy innovadores. Dijo el gerente, sí, tengo uno que es tremendo, si tú le permites, te puede cambiar todo y mejorar todo lo que hacemos. Digo, ¿cómo se llama? ¿Y dónde está? Ese es. El siguiente día lo despidieron. ¿Por qué? Porque Henry Ford estaba inseguro de él mismo y no quería que nadie lo superara. Y en vez de aislarse con él y que él le ayudara a mejorar la compañía, mejor prefirió despedirlo y no cambiar. Liderazgo. Hay líderes así, que tenemos ese concepto. ¿Sí? Pero qué bueno que todos están en California. ¿Cuáles son otras definiciones de liderazgo? Bueno, ya hablamos de eso. Vamos a ver el triángulo del liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es mejor representado por la imagen de un triángulo equilátero, en el cual todos los lados tienen la misma longitud. La imagen de un triángulo es una de fuerza y estabilidad. Los tres lados representan características esenciales de líderes bíblicos. Número 1, liderazgo espiritual. El liderazgo bíblico es espiritual por naturaleza y está centrado en Dios, no en él, no en ella. Está centrado en Dios. Liderazgo servidor. El liderazgo bíblico está orientado al servicio. Jesús es el modelo supremo del verdadero liderazgo siervo. Recuerde que Jesús dijo, yo no vengo a que me sirvan, sino yo vengo a servir. Los tacos, mijito, te tocaron. Te tocaron los tacos, I'm sorry. Quedamos anoche, ¿verdad? Lo siento. Lo siento, hermano. Así quedamos, ¿no? Y como somos íntegros, hay que cumplir. Número 3, liderazgo transformacional. El liderazgo bíblico apunta hacia un cambio significativo. Oiga bien, hermano. Liderazgo transformacional. El liderazgo bíblico apunta hacia un cambio significativo. Los líderes transformacionales cambian ellos mismos, cambian a sus seguidores y a su mundo. Es un proceso. Si yo quiero cambiar, yo tengo que empezar cambiando mi mentalidad. Oigan bien lo que le voy a decir. Mi mentalidad determina mi actitud. Mi actitud determina mi comportamiento. Mi comportamiento determina mi estilo de vida, o es decir, mi carácter. Y mi estilo de vida determina mi cultura. Si yo quiero cambiar, yo tengo que empezar cambiando mi forma de pensar. Porque mi forma de pensar determina mis actitudes. Mis actitudes afectan mis comportamientos. Mi comportamiento afecta mi forma de vivir, mi forma de relacionar, es decir, mi carácter. Mi carácter determina mi cultura, mi estilo de vida forma mi cultura, mi comunidad.
Y como líder, yo tengo que cambiar. Tenemos que cambiar. Para que un líder alcance su potencial y máximo rendimiento, las tres características deben estar presentes y en aumento. Vamos a ver uno por uno. El liderazgo espiritual, dice aquí, vamos a leer todo el mundo, ¿sí? El liderazgo espiritual lo vemos en las características bíblicas. Vamos a ver algunas características bíblicas de personajes bíblicos, lo cual nos muestran esto. El liderazgo espiritual de Moisés comenzó ¿con qué? Con un llamado. En Éxodo capítulo 3, versículo 4, que dice ahí, cuando el Señor vio a Moisés, se acercaba a mirar. Moisés le respondió, aquí me tienes. ¿Sí? Segundo, empieza con una visión. Liderazgo espiritual empieza con una visión impartida por Dios. Mire, ¿qué dice aquí? ¿Qué fue lo que despertó esto? Sí, ¿qué fue lo que despertó la visión? ¿Qué fue lo que inició la visión? ¿Por qué nace la visión? Porque había necesidad, porque la gente, el pueblo de Dios estaba esclavizado. Y Dios quería sacar a su pueblo de la esclavitud, había necesidad. En base de la necesidad, Dios despierta la visión en Moisés. Moisés, te necesito porque hay necesidad y quiero que tú suples esa necesidad. Ahí despierta la visión impartida por Dios, pero en base de la necesidad. ¿Sí me explico, hermanos? Como líder, usted como líder tiene que tomar muy en serio esto, porque usted va a tener que tener una visión basada en ¿qué? En la necesidad que le rodea. ¿Sí? El liderazgo espiritual como Moisés sigue la guía del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice aquí? Así que Moisés tomó su mujer, guiado por el Espíritu de Dios, Moisés volvió a entrar y a exponerse a la muerte. Moisés sabía que probablemente lo podía matar el faraón. ¿Sí? Sin embargo, el Espíritu Santo lo guía y lo regresa para atrás a Egipto. Pero en su mano llevaba la vara de Dios. Y eso es un mensaje totalmente que se puede predicar tremendamente, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Vemos que es guiado por el Espíritu de Dios. El liderazgo espiritual, como Moisés, Dios lo capacita. ¿Sí? Primero ve la necesidad. Después de que ve la necesidad, es guiado por el Espíritu Santo, es decir, sometió su propia voluntad a la voluntad de Dios. Dios lo capacita, Dios nos da y nos equipa para lograr la meta y la tarea que Dios pone enfrente de ti, hermano, hermana.
Si Dios te ha puesto una visión por una necesidad que tú ves, la cual ha estado creciendo en tu corazón y te sientes cada vez más y más y más con la necesidad de hacer algo por ello, es Dios tratando en ti, en esa área, está despertando una visión. Dios te va a dar las habilidades necesarias para que tú logres esa visión. Esto refleja el carácter de Dios. A propósito, Moisés era muy humilde. Mira lo que dice, es interesante esto. Dios capacita, ¿sí? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré y hablaré por ti, diré lo que debas decir. Porque recuerda que Moisés decía que era tartamudo, que no podía hablar y que qué iba a hacer, y empezó con un montón de excusas, ¿no? ¿Sí? Dios le da dones sobrenaturales, que dice: toma el agua del Nilo, derrámala en el suelo, y en cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Actos sobrenaturales. Moisés dice ahí, mire, interesante esto. ¿Qué dice aquí? Wow. ¿Podríamos poner el nombre suyo ahí también? ¿Sí que no ven que tan humilde soy, hermanos? Yo soy el más humilde de ustedes. Eso se llama arrogancia. Esa no es humildad. No, yo no lo estoy regañando, hermano. No, tómelo por el lado amable. Más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Interesante el carácter de los hombres de Dios. Y esto refleja, mire, refleja el carácter de Dios. ¿Qué cosa? La humildad. La humildad. Vamos a ver la diferencia entre el líder natural y el líder espiritual. Me gusta mucho lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amor, alegría, paz. Hermanos, hay gente en las iglesias que se les ha olvidado esto. Hay gente en las iglesias más amargadas, no se sonríen, no son amigables, con trabajo te saludan. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad. O sea, todo lo que tiene que ver con relaciones humanas. Todo esto son relaciones humanas. Pero la religión te amarga. La religión te hace que parece que traes los zapatos muy apretados. Y hay gente en las iglesias que todo lo que tienen es religión, porque están secos del Espíritu de Dios, pero son religiosos. No son espiritual, son religiosos. No confunda una cosa con la otra. Una cosa es ser espiritual, otra cosa es ser religioso. Los fariseos eran religiosos. Sí, el cristiano debe ser espiritual. Vamos a ver la naturaleza y el líder natural y el espiritual. El natural, confianza propia. El espiritual confía en Dios. El natural conoce a la gente. El espiritual además conoce a Dios. El natural hace sus propios
sus propias decisiones. El espiritual decide en base a la voluntad de Dios. Oiga nomás, decide en base y no a la opinión popular. El natural es ambicioso, el espiritual es. El natural crea métodos, el espiritual encuentra y sigue los métodos de Dios. El natural disfruta con mandar a otros, el espiritual lidera en obediencia a Dios. El natural motivado por razones personales, el espiritual motivado por amor a Dios y a la gente. El natural es independiente, el espiritual dependiente de Dios. ¿Sabe que en la área del natural, un líder natural, cuando hay problemas, busca a quien culpar? Un líder espiritual busca soluciones. Todos nosotros, como líderes, acarreamos dos cubetas. En una está llena de agua, en la otra está llena de gasolina. Pero ahí las traemos, donde quiera que andamos, donde quiera que vamos, traemos las dos cubetas. Cuando usted se enfrenta a un problema, o alguien le trae un problema, un conflicto, usted va a utilizar una de las dos. O usted le va a echar agua y apagar el problema, o usted va a usar la gasolina y encender más el fuego. Pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, utilizamos estas dos cubetas. ¿Sí? El espiritual siempre busca cómo apagar y calmar la situación y traer soluciones. El carnal, el natural, siempre busca cómo ser problemático y le enciende más el fuego. ¿Sí? Pero todos tenemos esa opción y todos las usamos. En resumen del liderazgo espiritual, el liderazgo espiritual se origina en Dios. Líderes espirituales son desarrollados por Dios. El ejercicio del liderazgo espiritual está centrado en Dios y la meta final es de dar gloria a Dios. Todo tiene que ver con Dios. Amén. Vamos a ver el líder servidor. Liderazgo servidor. Líderes espirituales entienden que Dios es su líder. Henry y Richard Blackaby dieron esta frase. El liderazgo servidor, vamos a leer ahí, ¿qué dice? Esta palabra es interesante. Se rebajó. En el griego es la palabra kenosis, que quiere decir y derramar todo, vaciarte, entregar todo. Fue lo que hizo Jesús. Kenosis. Se entregó totalmente.
No reservó nada, nos dio lo mejor, todo nos lo dio, todo nos lo dio. Y equipó a la iglesia con lo mejor. Tenemos todo lo suficiente para hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos. Porque Él ya pagó el precio y Él ya nos equipó, ya nos dio lo necesario para hacerlo todo. ¿Sí? Entonces, vemos que el segundo lado del triángulo del liderazgo bíblico es el liderazgo servidor. Líderes espirituales son también líderes siervos. El llamado de Dios a hombres y mujeres es siempre de servicio. De aquí que el liderazgo servidor acompaña al liderazgo espiritual. Pablo apunta a este modelo de liderazgo cuando él exhorta a los cristianos en Filipos a tener la misma actitud de Cristo. Vamos a ver definiciones de liderazgo servidor. Un líder servidor es una persona que modela el liderazgo a través del servicio, según Robert Greenleaf. Un líder servidor es una persona que modela el liderazgo a través del servicio. El patrón dice vayan, el líder dice vamos. ¿Sí? El patrón dice yo. El líder dice nosotros lo hicimos. ¿Sí? La gente busca a un líder, nadie quiere a un patrón. Dios no nos llamó a ser patrones, nos llamó a ser líderes. Liderazgo servidor definido. Y el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos. Marcos 10:44. Esa palabra esclavo es la palabra doulos en el griego, el contexto griego, doulos, lo cual quiere decir, soy libre, mas yo escojo someterme a su autoridad. Siendo libre, yo escojo por mi propia voluntad someterme a su autoridad. Esa es la palabra que usan e interpretan como esclavos, la palabra doulos. ¿Sí? Entonces, el que quiere ser el primero deberá ser doulos de los demás. Vemos el modelo bíblico de Jesús, del líder servidor. Dice aquí, que lean conmigo lo que dice aquí. Él sabía de dónde vino y a dónde iba a regresar. ¿Sí? Reconoce de dónde proviene todo. Reconoce que todo viene de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que todo proviene de Dios. ¿Sí? No es de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Entonces, Jesús lideró a ser siervo de todos y enseñó a sus discípulos a imitarle y liderar de la misma forma. Hoy día el liderazgo servidor es uno de los modelos más avanzados, enfocados en la área secular de negocios. Popularizado por Robert Greenleaf, el fundamento del liderazgo bíblico servidor viene de Dios. Y ese es el modelo que el Señor nos ha dado. Jesús nos enseña que su relación con Dios, su conocimiento de lo que Dios quiere que Él haga, todo proviene de Él. Nos damos cuenta Jesús pudo asumir el rol de siervo porque Él estaba seguro de Él mismo. La motivación que dice aquí,
¿Cuál fue la motivación? El amor. Por amor lo hizo, fue lo que lo motivó. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender de ahí. Liderazgo no es un asunto de la mente, liderazgo es un asunto del corazón. Jesús y el liderazgo servidor, vamos a ver el modelo. Porque Jesús, otra vez, ¿por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? Por amor a ellos. El modelo, ¿qué dice aquí? Vamos a leer. En voz alta, más alta, mano. Síguele leyendo. Fíjese nomás lo interesante que hizo Jesús aquí. Y hizo esto Jesús cuando no era recomendado, no era reconocido, o sea, nadie más lo había hecho antes. Él empieza a hacer cosas que nadie más había hecho. Empieza a romper moldes viejos. Y Jesús empieza a sentar un nuevo ejemplo en el liderazgo. Veamos los ejemplos. Pues sí, bueno, eso ya lo acabamos de leer. Veamos los ejemplos. Jesús era Señor y Maestro. Liderazgo servidor no era el modelo de en aquellos días. No era requerido servir, porque Él era el líder. Sí, entonces por amor Jesús hizo esto por su pueblo. Jesús actuó y tuvo mayor significado para los discípulos que simplemente lavar los pies sucios. Fue una actitud de servicio cuando uno no tenía por qué hacerlo. Vamos a ver ahora el factor del amor en el liderazgo. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Todo el mundo, vamos a leer por favor en voz alta a las 3. 1, 2, 3. Amén. Amén. Qué bonito, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a darle un poquito de cambio, vamos a hacer este ejercicio y vamos a cambiarle un poquitito aquí y vamos a ver ahora y vamos a hacer este tallercito. Mire, ahora vamos a usar el nombre de Cristo. ¿Ok? Vamos a leer, todos, vamos. Cristo es... Amén. Wow, qué bonito. Ahora vamos a darle otro cambio, pequeñito. Y ahora vamos a ver el líder siervo. ¿Sí? Ahora vamos a leer poniendo el líder siervo como ejemplo. ¿Listos? Vamos.
Amén. So, qué bonito es cuando hablamos del amor de Cristo y del líder siervo. Eso es bonito, eso es tremendo, ¿sí? Son unos modelos y unos ejemplos que hoy nosotros tenemos que nos pueden ayudar. Pero ahora vamos a darle un poquito más a la mechita, ¿sí? Y vamos a encenderle un poquito más al mechón, ¿sí? ¿Sí quiere? Bueno, ahora vamos a ponerle su nombre. Toma, dijo. Ahora vamos a poner su nombre. Y hablamos del amor, muy bonito. Hablamos de Cristo, qué bien. Hablamos del líder siervo, gloria a Dios. Ahora vamos a poner el nombre de nosotros. ¿Qué le parece? ¿Sí? Bueno, vamos. 1, 2, 3. Jim es paciente. Jim. Wow. ¿Cuántos se la creen? ¿Sí? No, bueno, es que así debe de ser. Así debe de ser. No debemos de sorprendernos. Así debe de ser. Nosotros debemos ser este modelo, este ejemplo. Así debemos de vivir nuestra vida nosotros como cristianos y más como líderes. ¿Sí? El problema es de que hemos perdido estos valores. Hemos dejado que la influencia secular, la influencia de la corrupción, la influencia del pecado, del orgullo, de la vanidad, de la contienda, de la amistad, los pleitos, deseos personales y tantas cosas que hemos permitido que entren, nos han borrado este concepto en la iglesia. Por eso hemos perdido la efectividad. Por eso hemos perdido el poder y la autoridad que debe tener la iglesia. Porque hemos permitido que mucho del mundo entre a nosotros y a nuestras vidas. Y nos estamos dejando gobernar y regir por principios seculares y no principios bíblicos. Por eso a veces nos sorprende poner nuestro nombre aquí. Lo cual no debe. Porque si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, esto debe ser natural. Esto debe ser acción de gracias y reconocer y estar muy de acuerdo con esto. Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Este es el fruto del Espíritu. Pero el fruto de la carne es pleito, contienda, enemistad y todo lo demás, ¿no? Ok. So, vemos esto, hermano, en cuanto a la área del líder servidor. So, vamos a ver ahora lo que es la vida del líder transformacional, agente de cambio significativo. So, el líder transformacional es aquel que produce cambios. Agente de cambio significativo, transformador, seguidor, transforma seguidores en líderes. Los líderes son agentes de cambio. Vamos a leer aquí la introducción. Aparte de ser espiritual por naturaleza y siervo por misión, los líderes bíblicos son transformacionales, porque son llamados por Dios a ser agentes de transformación. El líder transformacional bíblico transforma su mundo al ser un agente de cambio significativo, transforma a sus seguidores en líderes. ¿Sabe usted lo que es un catalizador? En inglés la palabra es catalyst.
Hay muchas diferentes interpretaciones de lo que es catalizador. Un catalizador es aquel que produce cambios sin cambiar el mismo. Puede ser una persona o puede ser una especie de materia que produce cambios cuando lo combinas con otras cosas. Usted y yo debemos ser catalizadores y producir cambios en este mundo de tinieblas, sin dejar que las tinieblas nos cambien a nosotros. ¿Sí me explico? La influencia más fuerte debe ser la luz en las tinieblas y no viceversa. ¿Sí? Catalizadores. Ese es ser un agente de cambios. Líderes son agentes de cambios. Vemos el Jesús, el máximo agente de cambio. En el Sermón del Monte, vemos aquí que Jesús, en el Evangelio de Jesús, establece desde el comienzo de su ministerio que Él vino a traer cambio significativo al exponer lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. O sea, Jesús vino como un catalizador para forjar cambios sin que el mundo lo cambiara a Él. En el Sermón del Monte hubo cambio profundo. Las palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo 5 contienen 4 elementos que son útiles para influenciar en un cambio significativo. Número 1, orden inverso de expectativas. Jesús sorprendió a la gente con las bienaventuranzas, las cuales proyectan una visión más alta y desafían las expectativas naturales del ser humano. Jesús llama bienaventurados a personas no comunes, los pobres en espíritu, los que sufren y los que lloran, en aparente contradicción al sentido común. La palabra bienaventurado aquí es la palabra Makarios, que quiere decir feliz o gozoso. Makarios. Jesús está declarando una bendición, un gozo, una felicidad que el mundo no conoce. Se está cambiando, es una paradoja. Segundo, estándar de moral más alto. Jesús presenta un estándar moral alto, el cual es imposible de alcanzar a no ser por el poder de la cruz y la llenura del Espíritu Santo. Jesús ratifica que sus seguidores deben ser más justos que los líderes religiosos de la época, según Mateo 5:20. También eleva el nivel de los mandamientos conocidos, tales como no cometer adulterio, asesinato y otros más. También habla Jesús sobre cambios fundamentales, verdades incambiables. Cambios fundamentales, dice Jesús, ratifica categóricamente que la ley de Dios no se puede alterar. Como hoy en día usted ve, estamos hoy luchando tanto con el problema de la inmoralidad sexual. Si hoy en día es un problema serio, en Estados Unidos nosotros estamos combatiendo lo que usted no se imagina, hermanos. Viene una fuerza diabólica en contra de la iglesia con ese asunto del homosexualismo. Hoy en día los homosexuales están demandando derechos a la iglesia. Y hoy en día están queriendo cambiar las leyes para que la iglesia los acepte tal y como son. Hoy en día los homosexuales
están tratando de pasar las leyes que la iglesia por fuerza los debe de casar, los debe de aceptar como líderes, ¿sí? Y si no, eso se llama hate crime, crimen de odio, ¿sí? Porque se están tratando de pasar como víctimas, ¿sí? Lo cual es absurdo, lo cual es diabólico. Sin embargo, son las realidades que estamos enfrentando hoy en día en Estados Unidos. Desafortunadamente no se termina en Estados Unidos. Esto está trabajando globalmente. México también ya entró en ese partido. Ya México también ahora ya también acepta casamiento entre 2 hombres y 2 mujeres. No, pero para allá vamos, mijito. Las leyes están cambiando. Las cosas están cambiando. Porque sí, la iglesia no casa, pero van a demandar que la iglesia los acepte como pastores, como líderes. Sí, para allá va, para allá va. Porque así pasó en Estados Unidos. Todo empezó con el voto de que ¿quién determina que es el matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿O entre 2 mujeres o entre 2 hombres? Todo el mundo votó, no, bíblicamente es entre un hombre y una mujer. Punto, se acabó. Y los votos fueron enormes a favor, mayor, la gran parte de la mayoría. Pero un juez votó y cambió todo lo que los millones de votadores cambiaron. Un juez dijo que no es válido lo que ustedes dicen, sino lo que yo digo es más válido. Ahí la misma ley la tuvieron que torcer. Estas cosas, estas presiones, estas cosas vienen en contra de la iglesia, mis amados hermanos. ¿Sí? Y está afectando, y se está desparramando como un wildfire. Como how do you say wildfire? Una lumbre sin control. Sí, una lumbre sin control. Y está desparramándose en todo el mundo. ¿Sí? Jesús dijo, en los últimos días será como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. No hay que alarmarnos porque ya está profetizado que así va a ser en los últimos días. Simplemente estamos viendo lo profetizado que se está cumpliendo en nuestros tiempos. Hay que prepararnos, ¿sí? Para combatir esas cosas que vienen en contra de la iglesia. Nosotros tenemos que hacer los cambios y no permitir que ellos nos cambien a nosotros, ¿sí? Entonces vemos aquí la transformación que trae Jesús. No son situaciones de la incambiable voluntad de Dios, sino un cumplimiento. Un cumplimiento. Cristo dijo, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Sí? Vino a establecer el plan divino de Dios, vino a establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres. Habla de cambios fundamentales y en verdades incambiables. A la vez desafío a ser agentes de cambio. Dice número 4, Jesús pasa la antorcha a sus discípulos. Ellos son la luz y la sal. Ellos deben vivir la transformación a la vista de todos para que vean y aprendan de nosotros. En el taller, examina los siguientes personajes bíblicos como ejercicio. Jesús, el liderazgo en cada caso, fue el espiritual, siervo y transformacional. En en Lucas capítulo 19 vemos a Jesús y Zaqueo. Alguien léame por favor brevemente Lucas 19 del 1 al 9. Alguien más búsqueme a Mateo capítulo 9 del 9 al 13 y alguien más búsqueme a Juan capítulo 21 del 1 al 19. ¿Quién tiene a Lucas 19? Primero Lucas 19. ¿Quién lo tiene? Ok, bueno, léalo por favor en voz alta. Amén.
¿Qué vemos aquí en esta historia? ¿Cómo ejerció Jesús su liderazgo aquí? ¿Qué ejemplo nos da Jesús aquí como líder? Ok, vemos que Jesús vio más allá de los errores y de las faltas de Zaqueo. Jesús sabía que Zaqueo era un hombre odiado por todo el pueblo, porque Zaqueo les robaba de los impuestos y la gente lo aborrecía. Jesús sabía eso, sin embargo Jesús lo amó, se acercó a él. Finalmente, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué hizo Jesús cuando entró en la casa de Zaqueo? ¿Qué pasó con Zaqueo? Fue transformado, se arrepintió. Y después, ¿qué dijo Zaqueo? Voy a darles más de lo que les quité. ¿Sí? Esa es la transformación. Pero si Jesús hubiera dicho, no, ¿cómo me voy a meter contigo si nadie te quiere? Yo menos. ¿Qué van a decir de mí? ¿Verdad que no hizo Jesús eso? No. A él no le importó el criterio de la gente, a él le importó más la condición del alma de esa persona. Y se acercó a pesar, sabiendo que lo iban a criticar. Hermanos, a veces usted tiene que hacer cosas, aunque la gente no lo entienda, aunque los hermanos lo critiquen, porque no entienden, usted tiene que hacer lo que Dios le llama que haga. Aunque lo critiquen. Pero el resultado, vemos que Dios transformó a este líder y fue una transformación tremenda que hasta el día de hoy estamos leyendo su historia. ¿Sí? Segundo, vemos aquí lo que Jesús hace en Mateo capítulo 19, del 9 al 13. ¿Alguien tiene Mateo? Mi hijo, léalo en voz alta, por favor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿Qué vemos aquí de Jesús? O sea, esto no lo iba a, en inglés es la palabra detour. ¿Cómo se dice detour? Desviar. Esto no lo iba a desviar a la meta. O sea, él tenía mente, ya sabía lo que venía. No importando lo demás, no lo desvió ni las críticas de los fariseos, los religiosos. Porque usted se da cuenta, la mayoría de las veces la gente que se va a oponer para cuando va a haber un cambio de Dios son los religiosos. El espiritual no te va a apoyar, el religioso te va a dar problemas, porque no entiende las cosas espirituales. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús con Mateo? Ahí lo llamó. ¿Ah? Jesús viene a transformar a la gente, a tener contacto y transformar. Vemos en el capítulo 21 de San Juan, del 1 al 19, ¿quién lo tiene? Hermana, por favor, en voz alta. ¿Se da cuenta como Jesús aquí trae redención y restauración a la vida de aquel que lo había negado? Pero Jesús no lo reprochó eso, sino que hizo, lo restauró, lo transformó y lo puso en una posición donde antes no estaba, ni merecía
Sin embargo, por su amor, por su misericordia, por el plan redentor, lo transformó de tal manera que después del primer sermón de Pedro, 3,000 almas son alcanzadas. Pero vemos aquí la obra transformacional de Jesús. Y ese es el ejemplo y el modelo que debemos de tomar nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a ser usados para que Dios use nuestro liderazgo para transformar la vida de otros? Esa es la clave, mis amados hermanos. En conclusión, terminamos aquí con esto. En conclusión, vamos a leer todo lo que dice aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios te use para que cambies tú la historia de Monclova? ¿Sí? Tenemos que empezar en Jerusalén. Usted tiene que empezar aquí donde usted está. Si usted está en Chihuahua, pues empieza en Chihuahua. Sí, yo soy metodista. ¿Sabe por qué le digo? Porque donde quiera me meto. Porque donde quiera me meto. Sí, me meto con los metodistas y también me meto con los bautistas. Ahora bien, vamos a hacer una oración. México necesita una gran transformación. Usted bien sabe cómo está la corrupción, la gente está insegura, hay muertes, no hay nada de seguridad. Es un caos aquí. La gente me dice, Jim, ¿qué estás haciendo en México? ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer allá con esa gente? Te van a matar, te van a secuestrar, te van a hacer. No me dicen, hermano, me dicen tantas cosas. Jim, ¿qué estás haciendo en México? Yo tengo que obedecer la voz de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Por qué no oramos y decimos, Señor, úseme y conviérteme a mí en un líder transformacional? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, Señor. Padre, tú mejor que nadie conoces a cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Conoces, Señor, no solamente sus vidas, Señor, el llamado que tú has puesto en ellos. Más que todo, Señor, conoces la condición de este país. Señor, y tú bien sabes que si la iglesia no se activa, este asunto va de mal en peor. La única solución para forjar cambios en esta sociedad y la única agencia que tiene la autoridad y el poder para hacerlo es la iglesia. Es la única institución en el mundo que puede provocar esos cambios. Señor, usa a cada hermano, cada hermana presente como líderes de cambios, líderes transformacionales, que a través de sus vidas, que empiecen en su casa, en sus trabajos, en su comunidad, Señor, trayendo ese cambio persona con persona, persona con persona. Padre, en el nombre de Jesús, empodera a tu pueblo, Señor, que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Señor, que tú seas manifiesto en nosotros, cada uno de mis hermanos, Señor. Dales ese valor, dales esa autoridad espiritual para hablar las buenas nuevas con aquella gente necesitada. Señor, encomendamos todo esto en tu nombre. Gracias te damos, Jesús, por la oportunidad que nos das de servirte en esta capacidad. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.